Hola muchachos, muy buenas tardes. Pues vamos a presentarles en síntesis un tema relacionado con la historia socioeconómica de México, el cual tiene que ver con el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bien, pues tenemos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o por sus siglas EZLN, es una organización mexicana de carácter político que en sus inicios fue de tipo militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla. Su objetivo es, según sus propios principios, o en voz de su líder, el subcomandante Marcos, la toma del poder y no apenas algo más difícil, un mundo nuevo. Y en la declaración de la Selva Lacandona se estableció la lucha por el trabajo, la tierra, el techo, la alimentación, la salud, la educación, la independencia, la libertad, la democracia, la justicia y la paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Es decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional quiere que se cumplan estos principios básicos particularmente de los pueblos originarios, los pueblos indígenas en el estado de Chiapas. Bien, pues este famosísimo EZLN, que cabe decirlo es una organización que se conoce inclusive a nivel mundial, salió a la luz pública en el estado de Chiapas en el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados intentaron ocupar las 7 cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de las Américas, TLC, durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien, bueno, a él se le cuestionaba la forma de gobernar y el olvido que había tenido hacia los grupos indígenas. En principio de cuentas, el primer objetivo que se planteó este Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue el derrocamiento del gobierno mediante la vía armada. Pero esto debemos entenderlo que solamente se dio en el estado de Chiapas. Posteriormente, el ejército zapatista fue reprendido duramente por el ejército mexicano y entonces al no tener éxito el levantamiento, dado que hubo una dura represión por parte del ejército, se emprendió una actividad política manteniendo un carácter de izquierda radical y fue nombrado Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la Comandancia General del CCRI-CG del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí cabe mencionar que, bueno, sí hubo movimiento militar, pero en la parte de la selva de Chiapas, y también el asunto tiene que ver mucho con que fue una represión sistemática por parte del ejército mexicano, aunque este grupo practicaba la guerra de guerrillas. Pues ahora, esta organización paramilitar tiene varios principios básicos, entre los cuales encontramos la defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, es decir, defender al 100% a los indígenas, particularmente a los habitantes de los municipios de Chiapas. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. Y otro de sus postulados, el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Su principal objetivo es mostrar el desacuerdo que tienen con las políticas económicas vigentes para ese año 1994, donde el Tratado de Libre Comercio, el TLC, daba como resultado que varios de las propiedades, varios de los lugares fueran ocupados por personas extranjeras. Era una de las luchas también, que los extranjeros no ocuparan los territorios que por derecho, según de acuerdo a los postulados del EZLN, les corresponden a los indígenas.
Como ya se los comentaba hace unos momentos, este levantamiento armado es algo histórico para nuestro país, ya que después de la Revolución Mexicana, pues no se había surgido ninguno de estos tipos de levantamientos. Se sabía de guerrillas clandestinas, se sabía de grupos paramilitares que tenían actividad en algunos estados de la República Mexicana, pero de manera clandestina. Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque el EZLN sí hace una aparición pública, es decir, abiertamente declara la guerra al Estado mexicano, es decir, al presidente de la República y a la institución que éste representa. Como consecuencia de este levantamiento armado, hubo una cantidad indeterminada de desplazados de la zona en conflicto que huían tanto de los efectivos gubernamentales, es decir, de los ejércitos, del ejército mexicano y de los zapatistas. En Chiapas fueron expulsados por lo menos 64 ciudadanos extranjeros provenientes de los países de Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países, en aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana, por ejercer actividades para las que no se había autorizado su entrada en México. Así, el vocero en turno de la Comisión de Concordia de Pacificación, Óscar López Velarde, comentó que la expulsión de los extranjeros fue porque pretendían ejercer acción de autoridad pasando por encima de las leyes mexicanas. Es decir, cuando surge este levantamiento, los extranjeros lo toman como algo inusitado en la historia de nuestro país y acuden. Algunos ya se sabe que vivían en esta zona o residían en esta zona de Chiapas, en estas zonas de Chiapas. Pero pues ellos ideológicamente, inclusive se dice que económicamente apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como lo dice nuestra presentación, los extranjeros, por las leyes que emanan de la Constitución, no pueden participar en ninguna actividad política, dado que no son de mexicanos de nacimiento. Entonces, por eso se da la expulsión. Porque imagínense, para los extranjeros fue una gran sorpresa ver este sujeto, el subcomandante Marcos, con un pasamontañas, con una pipa, a caballo, armado, declarándole la guerra al Estado mexicano o al presidente de la República, si lo queremos llamar de esta manera. Entonces, por eso fue tanto el interés que se sabía de la actividad política que ejercían o realizaban algunos extranjeros en esta parte de nuestro territorio nacional. De ahí que se les haya aplicado este artículo. Pues aquí ahora observaremos algunos de los personajes más importantes de este periodo. En primer lugar vemos ahí al subcomandante Marcos, que es el líder de la guerrilla. Vemos a quien enfrentaba, con quien se enfrentó directamente ideológica y políticamente hablando, al expresidente Carlos Salinas de Gortari. También vemos ahí al comandante Tacho y al comandante Abel. Son los líderes principales del movimiento zapatista o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Finalmente pasaron los años, se realizaron algunos acuerdos en San Andrés Larrainzar, donde el gobierno se comprometió a atender las demandas de los pueblos indígenas. Sin embargo, se sabe que estos acuerdos pues no fructificaron, no se pudieron concretar, por lo cual en el año 2001 el subcomandante Marcos decide hacer una caravana por todo el país para mostrar su desacuerdo en las políticas vigentes en estos años. Aquí logramos ver la imagen del subcomandante Marcos con su característica pasamontañas, su boina, su armamento. Es bien importante que en el año 2001 se realice esta caravana zapatista para demandar que se tomen en cuenta pues las peticiones del EZLN, lo cual, bueno, nos hemos dado cuenta que pues simplemente fue una cuestión meramente mediática. Si es cierto que la prensa internacional cubrió este evento que consideró tan importante, pues no tuvo el impacto real que se hubiese querido,
dado que las condiciones de los indígenas pues siguen siendo pues muy lamentables hoy en la actualidad en toda la República Mexicana. Pues aquí tenemos la imagen de marzo de 2001 que muestra pues esta popularidad que tuvo el EZLN. Lamentablemente, pues en eso quedó, en un mero mitin político que no llegó a tener el impacto que se hubiese querido. Y como les digo, pues lamentablemente consideramos que en pleno 2020 las demandas de los indígenas pues siguen sin ser tomadas en cuenta. ¿Qué importancia tiene el EZLN para nuestro país? Bueno, hay un antes y un después del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en cuanto a la forma de hacer política y la forma de acercarse a los pueblos originarios. Pues ojalá les haya agradado esta pequeña cápsula. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, que estén bien. Adiós.